Imagina por un instante que todo lo que deseas en la vida ya está disponible para ti. Pero no porque luches, no porque te desgastes corriendo detrás de ello, sino porque aprendes a colocarte en el flujo exacto en el que la vida funciona. Lao Tzu, el anciano maestro, dejó escrita una enseñanza que parece un misterio y a la vez un secreto evidente: lograrlo todo sin hacer nada. ¿Es realmente posible? Durante siglos, los sabios chinos observaron cómo la naturaleza nunca se esfuerza y, sin embargo, todo se cumple. El río no empuja con ansiedad, simplemente fluye, y a su paso erosiona montañas, nutre la tierra y sostiene la vida. El árbol no compite con el de al lado, simplemente crece hacia la luz. En ese lenguaje silencioso, Lao Tzu encontró una verdad que puede transformar la manera en que vivimos: el Wu Wei. Wu Wei no significa quedarse quieto o ser perezoso. Significa actuar desde un estado en el que no hay lucha interna, un modo de moverse en el mundo sin forzar nada. Es el arte de alinearse con el Tao, el camino universal, y dejar que la acción correcta surja como consecuencia natural de estar en armonía con la vida. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido que cuanto más te esfuerzas por algo, más se aleja? Quieres ser feliz y te obsesionas con alcanzarlo, pero entre más lo persigues, más vacío sientes. Quieres controlar todo, pero al hacerlo todo se desordena. Lao Tzu diría: deja de empujar, comienza a fluir. Aquí aparece el secreto: no se trata de inacción, sino de acción inspirada. Una acción que no proviene de la ansiedad ni de la necesidad, sino de la confianza en que ya estás en el camino correcto. Es como remar a favor de la corriente en lugar de luchar contra ella. En este viaje vamos a descubrir cómo aplicar el Wu Wei en la vida cotidiana. No como un concepto filosófico lejano, sino como un poder real capaz de ayudarte a transformar tu forma de trabajar, de relacionarte, de crear y de vivir. Porque cuando entiendes el arte de no forzar, todo empieza a suceder con una facilidad que antes parecía imposible. Y la primera puerta para abrir este conocimiento es simple: observar la naturaleza. Ella nunca falla, nunca se acelera y nunca se detiene, simplemente es. Allí está la clave que Lao Tzu quiso dejarte, escondida en palabras que parecen enigmáticas, pero que en realidad te muestran el mapa hacia una vida de plenitud. Si miramos con atención, descubrimos que el Wu Wei no es una técnica que se aprende en un manual, sino un estado del ser que se cultiva. Lao Tzu enseñaba que el Tao, ese orden invisible que sostiene el universo, se revela cuando dejamos de imponer nuestras propias rigideces y aprendemos a escuchar. Pero aquí surge una pregunta inevitable: ¿cómo escuchar algo que no habla con palabras? La respuesta está en el silencio. No un silencio vacío, sino ese silencio que calma la mente y te permite percibir lo que siempre estuvo allí. En ese silencio interno, descubres que no necesitas pelear por cada resultado, porque hay una fuerza mayor que sostiene todo. El Wu Wei es rendirse a esa fuerza, no con resignación, sino con confianza. Imagina que estás frente al mar. Si intentas luchar contra una ola, te derriba. Pero si aprendes a fluir con ella, te transporta suavemente hasta la orilla. Así actúa el Wu Wei en tu vida: cuando lo resistes, te agotas; cuando lo aceptas, te impulsa. Y lo más sorprendente es que los resultados que buscas comienzan a llegar sin el esfuerzo titánico que antes te desgastaba. Lao Tzu decía: el sabio no hace nada, y sin embargo nada queda sin hacer. Esta aparente contradicción encierra una verdad profunda: la acción más poderosa surge de la no lucha. Porque cuando tu mente está en calma, tus decisiones son más claras. Cuando no hay miedo, tus movimientos son más firmes. Y cuando dejas de correr detrás de todo, descubres que mucho ya estaba a tu alcance. El Wu Wei también es aprender a confiar en el tiempo. Un bambú tarda años en crecer bajo tierra antes de mostrarse al sol, y cuando lo hace, se eleva velozmente. Tú también tienes ciclos invisibles en los que la vida prepara tu camino. No todo se ve, pero todo sucede. Practicar Wu Wei no significa no actuar, sino elegir el momento adecuado, como un arquero que espera con paciencia antes de soltar la flecha. Es actuar con precisión, no con prisa. Es permitir que la acción correcta nazca en el instante perfecto. Aquí está el poder: al soltar la necesidad de controlar, descubres que la vida ya tenía preparado el escenario. Y en esa confianza aparece algo que ni la planificación más rígida puede lograr: el equilibrio entre tú y el universo. Pero hay algo que debemos aclarar: practicar el Wu Wei no significa vivir en la pasividad ni abandonar los sueños. Lao Tzu nunca habló de renunciar a la vida,
sino de vivirla con la misma naturalidad con la que brota un manantial. El error está en confundir acción con esfuerzo desmedido, y descanso con pereza. En realidad, el Wu Wei es la más alta forma de inteligencia práctica. Observa cómo funciona en lo cotidiano. Cuando estás en un estado de ansiedad, tus pensamientos se dispersan, tomas decisiones precipitadas y pierdes energía en mil direcciones. Pero cuando estás en calma, cuando no fuerzas nada, tu mente se enfoca y ves con claridad el próximo paso. Eso es Wu Wei, avanzar sin la carga del peso innecesario. Lao Tzu proponía vivir con simplicidad. No porque sea un sacrificio, sino porque en la sencillez el Tao se muestra más nítido. Al reducir lo superfluo, descubres lo esencial. Y lo esencial casi nunca requiere esfuerzo, porque vibra en armonía contigo. Imagina trabajar en un proyecto, pero en lugar de forzar cada detalle, permites que las ideas fluyan. Escuchas, observas, sientes el momento adecuado. De pronto, todo encaja con naturalidad, como si el universo conspirara a tu favor. Ese es el verdadero arte de lograrlo todo sin hacer nada, aprender a entrar en ese estado donde la acción y el descanso se vuelven uno. Wu Wei es también confianza en ti mismo. Significa que no necesitas compararte con nadie, ni correr detrás de modelos ajenos. Igual que el agua adopta la forma de cada recipiente, tú puedes adaptarte a cada situación sin perder tu esencia. La suavidad se convierte en tu fuerza. Lao Tzu decía que el agua es lo más blando, pero nada la supera en vencer lo duro. En ese ejemplo está la enseñanza: ser flexible no es ser débil, es ser invencible. Porque quien fluye nunca se rompe. Aplicar Wu Wei en tus relaciones significa dejar de querer controlar a los demás. Es permitir que cada persona sea como es, y descubrir que la armonía surge de la aceptación, no de la imposición. Y en ese espacio de libertad, los vínculos se vuelven más auténticos y profundos. Cuando entiendes esto, ves que el Wu Wei no es solo filosofía, sino un arte para vivir con menos carga, menos lucha y más plenitud. Una manera de recordar que la vida no necesita ser una guerra constante para ser grandiosa. Ahora imagina por un instante cómo sería tu vida si adoptaras esta visión. Si cada día dejaras de pelear contra la corriente, y en su lugar aprendieras a fluir con ella. De pronto, los problemas ya no serían muros que te bloquean, sino ríos que te guían hacia un destino mayor. Esa es la promesa del Wu Wei, transformar la manera en que enfrentas la existencia. Lao Tzu no buscaba seguidores ni discípulos. Su mensaje era más simple: regresa a tu naturaleza. Allí descubrirás que la abundancia, la paz y la claridad no son metas que debes alcanzar, sino estados que emergen cuando dejas de interferir. Todo ya está en ti, solo necesitas apartar el ruido. El mundo moderno nos enseña lo contrario. Nos empuja a correr más, producir más, competir más. Pero esa carrera desenfrenada suele dejar corazones vacíos. Lao Tzu, desde la antigüedad, nos ofrece un recordatorio atemporal: la verdadera fuerza está en la calma, y el verdadero logro surge de la armonía con el Tao. Practicar el Wu Wei en tu vida diaria puede empezar con pequeños pasos. Pausar antes de reaccionar. Escuchar en lugar de imponer. Confiar en el proceso en vez de querer controlarlo todo. Actuar cuando la acción se siente natural y detenerse cuando el momento lo pide. Cada gesto, por pequeño que parezca, abre un espacio de poder silencioso que cambia tu realidad. Porque al final, Wu Wei no es una técnica, ni siquiera un camino que debas recorrer. Es un recordatorio de algo que ya eres, parte del flujo eterno de la vida. Y cuando recuerdas eso, lo imposible empieza a suceder. Sin lucha, sin desgaste, simplemente sucediendo. Así es como Lao Tzu revela el arte de conseguirlo todo sin esfuerzo. No con magia, no con fórmulas secretas, sino con la sabiduría de dejar de forzar lo que no corresponde, y permitir que la vida se exprese a través de ti. En esa rendición, lejos de perder, lo ganas todo. Ahora la decisión es tuya. ¿Seguirás forzando cada paso, o te atreverás a confiar en el poder del Wu Wei? La respuesta no está en las palabras, sino en la manera en que elijas vivir a partir de este instante.